Sí, pero citas, progresividad. Muy bien. ¿Esta qué es? La grabadora. Ah, para grabarme. Muy bien. Voy a hacer una pequeña presentación. Muy bien, muchas gracias. Buenos días nuevamente, bienvenidos a nuestra segunda semana del tercer módulo de la Cátedra España, de la España Antigüedad al Andalus, una semana en la que nos acompañará el profesor Eduardo Manzano Moreno con su módulo dedicado al origen, formación y transformación de una sociedad musulmana en la Edad Media al Andalus. No sé, profesor Eduardo, perdón, yo llamo profesor, pero no sé si el Consejo Superior es profesor, investigador. Soy profesor de investigación, las dos cosas. Es profesor e investigador Eduardo Manzano Moreno, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC en Madrid. Eduardo es magíster por la School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres, doctor en Historia Medieval por la Universidad Complutense y en la actualidad profesor de investigación del Departamento de Estudios Medievales en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sus investigaciones se centran en la historia de Al-Ándalus, así como la reflexión sobre el papel del historiador y la responsabilidad del ejercicio historiográfico y en las implicaciones políticas de la memoria histórica. Fue director del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas entre el 2007 y el 2012 y actualmente es miembro del grupo de investigación Redes de Poder en las Sociedades Medievales de la misma institución y del Consejo Directivo del Consortium for Humanities Centers and Institute. Durante su carrera ha sido profesor visitante en la Universidad de Oxford, Chicago y en la School of Oriental and African Studies. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Le doy aquí? No. No pagaron. Bueno, pues muchísimas gracias por... ¿Se me oye bien? Sí. Vale, muy bien. Pues muchísimas gracias por la presentación. Bueno, y muchísimas gracias a la Cátedra España, al Banco de Santander, a la Universidad Javeriana, a la Embajada de España y a todas las personas que han hecho posible que hoy pueda estar aquí con todos ustedes durante esta intensísima semana en Bogotá, que realmente tengo muchísimas ganas de poder compartir con ustedes pues muchas cosas que vengo trabajando desde los últimos años, cosas que han movido mi trabajo y que, bueno, me interesa mucho poder entrar en un diálogo con personas que inicialmente no están, digamos, dentro de lo que es el tema al que yo me dedico, que es lo que antes llamábamos España musulmana y ahora llamamos Al-Ándalus, pero en el que me interesa mucho poder ver, digamos, percepciones desde fuera, porque estas cosas son para mí por lo menos son muy enriquecedoras, en el sentido de que esto me permite contrastar cosas e ideas que yo tenía con gente que a lo mejor no está directamente implicada en los temas en los que yo trabajo, pero que pueden darme unas visiones que son diferentes, porque hay algunos de los temas que voy a exponer aquí en los que llevo trabajando mucho tiempo y en los que sigo trabajando actualmente. Entonces, para mí esto es un intercambio, realmente una oportunidad fantástica de poder intercambiar ideas, percepciones y poder tener otras visiones, a veces incluso comparativas, con otros procesos que se puedan dar, por ejemplo, pues en este otro lado del mundo. Yo, como digo, yo me dedico a la historia de la España musulmana, a la historia de Al-Ándalus, que lo llamamos ahora, y a lo largo de esta intervención van a ver ustedes por qué ahora lo llamamos Al-Ándalus y antes se llamaba España musulmana, que es un periodo muy complicado. Y es un periodo muy complicado desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista, digamos, interno, es una historia muy compleja. Hablaré de eso también en otra intervención. Es muy complicada realmente, es un periodo muy difícil, con muchos elementos, con una gran cantidad de informaciones, de hechos históricos, etcétera. Pero es también un tema muy complicado desde el punto de vista de la percepción historiográfica, de cómo lo vemos hoy en día, de cómo lo percibimos hoy en día. Y en los últimos años se ha hecho todavía más complicado. Ustedes conocen muy bien que hay una serie, el Islam hoy en día es uno de los elementos más controvertidos que hay en este mundo global en el que vivimos, y de repente el hecho de Al-Ándalus tiene una serie de connotaciones que veremos en otro de los seminarios de investigación, no en este, pero en otros siguientes sí que lo veremos, las implicaciones actuales del tema de Al-Ándalus, que están muy candentes, ¿no? Y esto
es algo que puede parecer sorprendente porque vamos a hablar de hechos ocurridos hace más de 1000 años y, sin embargo, tienen hoy en día una relevancia muy especial. Pero hoy me voy a limitar solamente a lo que es la relevancia del Al-Ándalus dentro de España, dentro de la historiografía española. Y este es un tema que es importante porque, como van a ver ustedes, o como voy a tratar de mostrarles aquí, España todavía no ha asumido claramente, o todavía no tiene una clara idea de cuál es el pasado islámico que tuvo lugar en la península ibérica. Ha encontrado un muy difícil acomodo en la historiografía española, en la percepción histórica española, el periodo musulmán. Es más, si ustedes van por España y preguntan a la gente sobre Al-Ándalus, lo más probable es que se encuentren con una ignorancia generalizada muy amplia, no solamente entre personas que ustedes puedan encontrar en la calle, sino incluso entre, digamos, distinguidos catedráticos y profesores de universidad. A veces nos quedamos los especialistas nos quedamos un poco sorprendidos del pavoroso desconocimiento que existe sobre Al-Ándalus, donde se mezclan temas, donde la gente tiene percepciones realmente muy a veces erróneas y a veces incluso bastante extrañas. Y esto es lo que quiero un poco exponer aquí, cómo hemos llegado a tener este desconocimiento tan profundo de este periodo. El periodo musulmán en España cubre 8 siglos, como ustedes saben, es decir, se inicia con la conquista de Hispania en el año 711 por los árabes y culmina en el año 1492 con la conquista de Granada por parte de los reyes católicos. Durante todo este periodo se desarrolla una sociedad extraordinariamente compleja, como he dicho antes, y una sociedad que, como trataré de explicar mañana, es una sociedad árabe y musulmana, y esto es muy importante. No es una sociedad hispana, no es una sociedad con un barniz árabe, es una sociedad profundamente arabizada y profundamente islamizada. Y esto es algo que cuesta mucho a la gente entender. Cuesta mucho a veces poderlo entender en toda su amplitud, en todo lo que esto significa, y es algo que, arroja hoy en día muchas visiones y muchas lecturas muy diferentes. Por lo tanto, este es un poco el planteamiento que quiero hacer hoy y en el que vamos a ver cosas muy sorprendentes. En esta lección inaugural me gustaría mostrarles cómo hay cosas muy paradójicas, muy sorprendentes, que son a veces un poco extrañas, pero que como digo, revelan la complejidad del tema al cual me voy a referir. Por cierto, en cualquier momento me pueden ustedes interrumpir, cualquier momento, cualquier cosa o cualquier concepto, cualquier idea que quieran ustedes que yo pueda repetir o aclarar, o alguna duda o alguna objeción, pues por favor, simplemente me interrumpen y procedemos de esta manera. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Empiezo con esta imagen, que es una imagen típica de lo que es el desembarco de Colón en América, que como ustedes saben es una idealización romántica de cómo se produce el desembarco de Colón. Pero para mostrar una cosa que, generalmente no se suele hablar mucho de ello, y es que en la tripulación de Cristóbal Colón estaba enrolado un traductor de árabe. Había una persona que fue enrolado en la tripulación porque conocía la lengua árabe, y su nombre era Luis de Torres, que era además un judío, era una persona de origen judío que se había convertido al cristianismo y que, como buena parte de los judíos que vivían en España en el siglo XV, pues dominaba el hebreo, dominaba el árabe y dominaba también evidentemente el castellano. Luis de Torres había sido enrolado en la expedición de Colón porque Colón pensaba que podía llegar a las Indias Orientales y por lo tanto posiblemente podría encontrarse con árabes, con árabes o con mercaderes árabes en el lugar de destino. Por lo tanto, tiene cierta gracia pensar que uno de los primeros contactos entre el viejo y el nuevo mundo quizás se pudo desarrollar en la lengua árabe, ¿verdad? Evidentemente, Luis de Torres, sus servicios no fueron muy requeridos, pero parece ser que se quedó en la española. Cuando Colón regresó a España, él se quedó. Y hay muchas leyendas sobre lo que ocurrió después con él. Parece ser que murió después. Cuando regresó Colón no tenemos más datos de lo que fue de él, y hay quien habla de que durante su tiempo se dedicó a
a tratar de convertir a los indígenas, trató de convertirles al judaísmo, porque realmente era un converso al cristianismo, pero no demasiado convencido. Pero bueno, todo esto son especulaciones que son bastante, poco fundadas. Pero lo que sí que es interesante es el hecho de que efectivamente Luis de Torres estuviera enrolado en la expedición de Colón en ese año de 1492, que es el año también en el que tiene lugar la conquista de Granada por parte de los reyes católicos, que, como decía antes, es el último reducto del Islam en la península ibérica. El hecho de que Luis de Torres no consiguiera hablar con las personas que se encontraron y no consiguiera comunicarse en árabe con ellas es revelador de lo que va a ocurrir un poco con el Imperio Español. Es un Imperio Español que poco a poco va a ir desentendiéndose de este legado islámico. España va a ir paulatinamente dando la vuelta, dando la espalda a todo lo que podía significar la memoria sobre Al-Ándalus, y se va a centrar evidentemente en otras empresas. Esto es algo que es bastante importante o es bastante significativo, porque de hecho a lo largo de todo ese periodo que denominamos como Reconquista, es decir, el periodo en el que los cristianos van recuperando territorio en la península ibérica frente a los musulmanes, una de las cuestiones fundamentales fue siempre el tratar de acabar poco a poco con todo lo que supusiera la memoria tanto del Islam como del pasado árabe. Esto es algo que se produce, como digo, de forma bastante continuada, es un proceso que había tenido lugar, como digo, ya antes, y en el que poco a poco los antiguos musulmanes van convirtiéndose al cristianismo, la lengua árabe va desapareciendo, aquellos musulmanes que han podido vivir bajo dominio cristiano, los llamados mudéjares, poco a poco van desapareciendo porque no tienen ya contacto con, los centros de elaboración del Islam, y poco a poco, como digo, el Islam va, poco a poco, incluso de forma bastante rápida en algunos casos, el Islam y el árabe van desapareciendo en España. La expulsión de los moriscos en el año 1609-1613 es un elemento también, es un jalón importante en esta paulatina desaparición del legado árabe islámico en la península ibérica, y poco a poco se van perdiendo los hilos con el pasado. Por ejemplo, Felipe II ordena en un momento determinado que se destruyan todas las inscripciones árabes que existían en Toledo. Por ejemplo, no quería tener en la capital imperial ninguna inscripción del pasado musulmán. O, por ejemplo, poco a poco va desapareciendo una de las primeras cátedras de árabe que había existido en la Europa occidental, en la Universidad de Salamanca. Esta, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, por falta de fondos, esta cátedra prácticamente desaparece también. Esto provoca que lleguemos prácticamente al siglo, poco a poco también, otro de los aspectos también que marcan esta desconexión con el pasado árabe islámico es, por ejemplo, el incendio de la Biblioteca del Escorial en el año 1671, donde se pierden en torno a 2.500 códices árabes. Prácticamente que quedan destruidos para siempre. Quedan todavía 2.000, todavía en la Biblioteca del Escorial pueden ustedes encontrar 2.000 manuscritos árabes, pero la pérdida del legado documental del periodo andalusí, del periodo islámico en la península ibérica, es impresionante. Es decir, hemos perdido pues prácticamente, lo que nos ha quedado prácticamente es la punta del iceberg de lo que fue un legado documental verdaderamente impresionante. Todo esto, por lo tanto, tiene como resultado que cuando llega a comienzos del siglo XIX, prácticamente la memoria del Islam y del árabe en la península ibérica ha desaparecido prácticamente por completo. No existen, no hay demasiados elementos que no hay demasiadas conexiones. Esto se ve claramente. Esto pueden verlo, por ejemplo, ustedes. Esta es una imagen, un grabado del siglo XIX de la Alhambra. Es un grabado del siglo XIX en el que pueden ver ustedes cómo el antiguo pasado islámico se ha integrado en la vida de la gente, pero se ha readaptado. Esto es la Puerta del Vino en Granada, en la Alhambra, y no me he resistido a traerles también una imagen de cómo luce esto hoy en la actualidad, que es así. Es decir, pueden ver ustedes una recuperación
de lo que es el pasado islámico a lo largo de los últimos años, ¿no? Hemos vuelto otra vez a tratar de recuperar la esencia del pasado islámico. Esto, por cierto, es muy común en España. Podré enseñarles en el próximo día también algunas otras fotografías que son bastante similares, ¿no? De cómo hemos recuperado la antigua esencia islámica en los últimos años. ¿Por qué la historia, al mismo tiempo que perdíamos que España perdía o se desconectaba completamente con respecto a este pasado árabe, islámico, la historia de España pasaba a ser considerada como la historia de los reinos y condados del norte, cristianos del norte, es decir, de los cristianos. La historia de España sustantiva, la historia de España, digamos, ortodoxa, la historia de España que se enseñaba en las escuelas, era la historia de la España cristiana a lo largo de la Edad Media. Es una historia que tiene como tema central, digamos, el principal tema es la Reconquista. La Reconquista, que es este proceso en virtud del cual los cristianos, después de la invasión árabe, poco a poco van reconquistando el territorio frente a los musulmanes y poco a poco van recuperando las tierras que originariamente habían sido suyas. Reconquista es una palabra que no es una palabra medieval. Reconquista no es una... ¿Perdón? Perdón, claro. Reconquista no es una palabra medieval, es una palabra que se inventa a lo largo del siglo XIX, es decir, es una palabra que utilizan los historiadores del siglo XIX para describir precisamente este proceso. Y esta Reconquista tiene su inicio en Covadonga, que es este lugar que está situado exactamente aquí, en Asturias, y Covadonga es la batalla inicial en la que los cristianos consiguen derrotar a los musulmanes y consiguen crear este primer núcleo de resistencia, el que es el llamado Reino Astur, frente al Islam. Esta batalla de Covadonga adquiere dentro del pensamiento nacionalista español pues el estatus del momento originario, del origen de la nación española, que se gesta precisamente, como digo, en esta batalla de Covadonga. Y este es precisamente el santuario que a lo largo del siglo XIX se construye en este lugar. Este es un santuario del siglo XIX que se construye para rememorar la batalla de Covadonga, en la cual se dice que los cristianos habían sido ayudados por la intercesión de la Virgen para derrotar a los musulmanes. Por lo tanto, esta es la historia, digamos, canónica, ¿no? La historia canónica que como digo, empieza a consolidarse y empieza a ser transmitida en las escuelas, en las universidades, etcétera. Como digo, una historia que comienza en el año 711 con la conquista de los árabes de la península ibérica, que ocupa prácticamente todo el territorio y que, sin embargo, crea este núcleo de resistencia en Covadonga, en la batalla de Covadonga del año 722, que permite esta lenta expansión de lo que se va a dar como Reconquista, de lo que va a ser conocido como Reconquista. Es que soy verdaderamente torpe yo con esto. Perdona, es que soy muy torpe. Es que, bueno, si tienen alguna pregunta. Entonces ahora. Bueno, muy bien. Este es el santuario de la Virgen en Covadonga. No, y luego yo no te preocupes. Este es el santuario de la Virgen en Covadonga. Y este santuario es muy importante porque la tradición señala que precisamente desde aquí es desde donde el caudillo Pelayo se dirigió a los musulmanes y decidió lanzar la batalla contra ellos. Entonces tiene ahí este pequeño santuario dedicado a la Virgen de Covadonga, que, como digo, es como el núcleo fundador de la nación española. No me resisto a mostrarles a ustedes una cosa que a mí me gusta mucho, juguetear, es una cosa que se llama Google Analytics,
que permite, como Google ha indexado todos los libros que se han escrito desde el siglo XIX hasta nuestros días, permite hacer búsquedas de las palabras que hay. Y entonces, esta es la búsqueda que uno tiene de la palabra reconquista. Entonces pueden ver ustedes cómo desde el siglo XIX, desde la palabra reconquista comienza a utilizarse de forma cada vez mayor en los libros de historia en España. Es decir, como es una palabra inventada en el siglo XIX que, sin embargo, va a tener un gran desarrollo a lo largo del tiempo. Y como digo, esta es la historia canónica de España. La historia de una pérdida que se produce en el año 711 y de una recuperación que comienza con Covadonga en el año 722 y que tiene como una serie de sucesos, de jalones muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la toma del reino, la toma de Toledo, la toma de Toledo en el año ahí está Toledo, en el año 1085, la batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212, las conquistas de Córdoba y de Sevilla en 1236, 1248, la toma de Valencia, está ahí, es decir, y finalmente la conquista de Granada en el año 1492. Por lo tanto, es un relato bastante bien establecido, bastante claro, y es una narración histórica que se va a consagrar plenamente en este momento y que va a durar hasta nuestros días. Prácticamente cualquier niño en el colegio en España aprende esta historia. Sin embargo, esta narración canónica de la reconquista cristiana, de esta pérdida y recuperación del país por parte de sus legítimos dueños, sin embargo, tiene un pequeño problema, y es que en toda España y en Portugal también, los restos de época andalusí son muy presentes, están un poco por todas partes. Son restos que pueden encontrarse prácticamente en todos los lugares, y a veces en lugares inesperados, ¿no? Por ejemplo, Madrid, que es una ciudad de la que nadie esperaría tener unos restos islámicos, tiene restos islámicos. Por ejemplo, parte de la muralla originaria es de época musulmana. O, por ejemplo, pues el castillo de Gormaz y por supuesto, pues los grandes conjuntos monumentales, como por ejemplo Granada, la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto es algo que de alguna manera hemos tenido o seguimos teniendo. Por tanto, era muy difícil realmente ignorarlo. Son estos restos los que empiezan a atraer, ya desde el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, la atención de algunos escritores y de algunos artistas románticos que empiezan un poco a tratar de ver esta idea de... Perdonen que esté volviendo con estas, que se me ha traspapelado esta diapositiva. Los que empiezan un poco a captarles esta imaginación, ¿verdad?, del antiguo pasado exótico, musulmán, de la España de la Edad Media, ¿verdad? En una época del romanticismo en la que se trata de buscar lo exótico, lo maravilloso, etcétera, los restos que todavía seguían existiendo en en España, los restos del pasado islámico empiezan a atraer un poco la atención de estos escritores, de estos artistas, etcétera. Y es ahí donde comienzan un poco los primeros trabajos de los primeros arabistas españoles desde mediados del siglo XIX en adelante. Y son trabajos que empiezan a estudiar precisamente estos restos, que empiezan a estudiar la Alhambra, que empiezan a estudiar la Mezquita de Córdoba, o empiezan a editar los manuscritos árabes que habían llegado hasta nuestros días. Es una labor es una labor pionera, es una labor que empiezan a desarrollar un número muy reducido de estudiosos, son los llamados Banu Codera, en los que no es necesario entrar aquí, pero que tienen un enorme mérito, porque es gente que comienza prácticamente desde la nada a construir lo que es el conocimiento que hoy tenemos sobre el Andalus, y es una labor que encuentra, sin embargo, cierta incomprensión por parte de la historiografía o por parte de los historiadores por parte de los historiadores oficiales.
Esta es una maravillosa declaración de un presidente de la Real, de un miembro de un rector de la Universidad Central de Madrid, en el que habla precisamente de este tema, ¿no? Habla precisamente de cómo, voy a coger esto, de cómo estos arabistas, este Vicente de la Fuente habla de cómo estos arabistas, digamos, están tratando de recuperar el pasado islámico. La escuela moderna ya se sabe que está por el moro, o como se dice ahora, por el árabe. Hablaremos luego, si quieren ustedes, de la cuestión de moro y árabe, que es un tema importante. Pues que en su tierra y la Argelia es perezoso, holgazán, embustero, ladrón y taimado, en España es de rigor ahora el pintarlo muy caballero, galán, verídico, trovador, místico, poeta, artista, agricultor y hasta teólogo, por supuesto de la teología sui generis. Es decir, ven ustedes como ya desde este momento empieza a existir esta vinculación entre lo medieval y lo moderno, entre lo medieval y lo contemporáneo, ¿verdad? Cómo podemos tratar de recuperar algo que es lo árabe, que es decadente, que es totalmente, que se asimila a toda una serie de valores negativos en la actualidad, precisamente en plena época del colonialismo europeo en el norte de África. Entonces, esta hostilidad que transmite este texto está muy presente en la España del siglo XIX y del siglo XX y en cierta forma pues sigue estando ahí, ¿verdad? No es algo que haya desaparecido muchas veces y, como digo, de ello hablaremos en el próximo día, ¿no? Aparte de todo esto, de toda esta cuestión, de estas dificultades que se encuentran estos pobres arabistas, que, como digo, lo único que hacen los pobres es tratar de decir, oiga, mire usted que realmente en la historia de Al-Ándalus hay una serie de elementos muy importantes que tenemos que conocer, etcétera. Además de todo esto, este inicio de los estudios árabes durante el siglo XIX se está produciendo en un momento muy importante en la historia de España por dos motivos, que además son interesantes para lo que vamos a ver aquí. El primero de estos motivos es que este es el momento en el que España comienza una enloquecida aventura colonial en el norte de África, concretamente en Marruecos. Ocupa el norte de Marruecos por una cuestión simplemente de prestigio, es una ocupación colonial que no tiene realmente un fundamento económico, porque realmente en ese momento en el norte de Marruecos no hay ningún elemento particularmente digamos, aprovechable desde el punto de vista económico, sino que España lo hace simplemente por una cuestión de prestigio. Lo hace una cuestión de prestigio con el resto de potencias europeas para tratar de mostrar que también es capaz de ejercer una ocupación colonial tal y como lo están haciendo pues países como Francia, Bélgica, Alemania, Italia y, por supuesto, la Gran Bretaña. Es una aventura muy costosa, con muy pocos réditos y que, sin embargo, a España le va a suponer una sangría, sobre todo en términos militares y económicos, muy importante. Veremos que este aspecto de la aventura colonial en el norte de África tiene relevancia para nuestro tema, esto lo veremos más adelante. En el año, y al mismo tiempo para España este es un momento importante, porque en 1898 tiene lugar, pues uno de los... digamos, una de las grandes jalones en la historia en la historia contemporánea de España, que es la pérdida de Cuba y Filipinas, lo cual marca el fin del antiguo imperio español. Y esta pérdida traumática de Cuba y Filipinas, o que se considera traumática de Cuba y Filipinas por parte de España, marca una aguda y una fuerte reflexión interna por parte de los intelectuales españoles que tratan de solventar el famoso problema de qué es lo que ha ido mal, qué es lo que ha ocurrido mal, qué ha pasado para que España, siendo un gran imperio en su momento, se haya convertido actualmente en uno de los países más pobres, más atrasados de Europa y donde finalmente pues ha acabado por perder todas sus antiguas colonias. Y es en este contexto, en esta profunda crisis, política, pero también intelectual, donde se va a tratar de buscar algo que explique la excepcionalidad española. ¿Por qué España es tan excepcional? ¿Por qué España no es como Francia? ¿Por qué no es como Gran Bretaña? Y una de las cosas en las que empiezan a fijarse muchos pensadores en este momento es en la historia y es en el pasado musulmán.
si España no ha sido capaz de llegar a la época contemporánea en las condiciones en que lo han hecho otros países de Europa, ello es debido a que España ha tenido un pasado musulmán y eso, por lo tanto, es lo que lo diferencia. Las relaciones con el norte de África, por lo tanto, se empiezan a convertir en un factor, digamos, tanto esquizofrénico. Por un lado, algunos tratan de mantener la excepcionalidad española como algo diferente, como distinto en el resto de Europa, mientras que para otros supone una muestra de que España se encuentra más vinculada a África que a Europa y, por lo tanto, en peores condiciones que el resto del continente europeo. No sé si hay alguna pregunta, hay alguna cuestión que quieran plantear o que pueda ser relevante. Sigo adelante. ¿Se está siguiendo bien el...? Sí, bien, muy bien. Y en esta tesitura se encuentran los pobres arabistas españoles, que siguen haciendo su labor de editar textos, de tratar por todos los medios de encontrar de encontrar algún sentido al pasado islámico en la península ibérica. Y como alguno escribía en una carta que le mandaba a uno de los pensadores españoles más retrógrados que se pueda imaginar, que era Marcelino Menéndez Pelayo, le escribía y le decía en una carta a uno de ellos: estoy tan acostumbrado a que la gente piense que estas cosas son chifladuras mías, que por una vez que alguien me hace caso, estoy encantado de poder hablar con usted sobre estos temas. Es decir, realmente estos arabistas españoles se sentían totalmente apartados de lo que eran las grandes corrientes intelectuales del momento en España. Aunque durante mucho tiempo se vino pensando lo contrario, estos arabistas españoles, en general, no era gente demasiado liberal, era gente por lo general bastante conservadora. Era gente, el hecho de estar intentando, desentrañar el pasado islámico no les convertía en personas particularmente progresistas, no necesariamente lo eran. Más bien, muchos de ellos eran profundamente conservadores. Y quizá uno de los más importantes, no quiero dar muchos nombres porque, bueno, no es necesario, pero sí que es importante uno de ellos, que voy a citar sobre todo algunos de ellos, pero este es importante. Uno de ellos es un arabista que fue un editor de distintos textos y, bueno, fue bastante prolífica su producción. Uno de ellos era Julián Ribera. Este hombre vivió entre 1858 y 1934 y es quizá un representante muy destacado de esta escuela de arabistas españoles, en finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y Julián Ribera es importante porque Julián Ribera pone las bases de lo que va a ser la primera interpretación, con un cierto sentido, la primera interpretación en la que intenta dar una coherencia a lo que ha sido la presencia de los árabes y del Islam en la península ibérica. Y esta interpretación es muy interesante porque se ha venido manteniendo también con mucha frecuencia a lo largo de este momento. Julián Ribera parte de la base de que efectivamente en el año 711 los árabes musulmanes conquistan la península ibérica, pero sin embargo él plantea la siguiente interpretación. Dice, bueno, se produce esta conquista, pero el número de árabes y de árabes que llegan es muy pequeño. Esta gente llegan en un número escaso y por lo tanto se enfrentan con una población indígena que es numéricamente superior. Y por lo tanto, como es una población indígena numéricamente superior, estos árabes musulmanes acaban siendo asimilados por la población indígena. Es decir, se acaban convirtiendo en españoles musulmanes. Julián Ribera lo comparaba de una forma muy gráfica con el efecto que produce una gota de anilina roja, de tinte rojo, en las aguas de un estanque. Si usted pone unas gotas de tinte rojo en las aguas de un estanque, el color de las aguas cambia, se convierte en rojo, pero la composición química sigue siendo la misma. Es decir, básicamente lo que había ocurrido es que la presencia del Islam en la península ibérica había sido una especie de barniz
que había solamente afectado a la parte superficial de lo que era la sociedad española. La España, digamos, por así decirlo, eterna, se había manifestado había venido existiendo antes de la llegada del Islam y se había mantenido a pesar de la llegada del Islam en el año 711. Esto dio lugar a la expresión España musulmana, o a la expresión la civilización hispanoárabe, o a la civilización o los musulmanes españoles. Es decir, el Islam no habría cambiado básicamente la contextura nacional del país. Y esta idea fue trasladada, empezó a tomar una gran consistencia. Y entonces, a partir de ahí se empezaron a hacer interpretaciones que trataban de buscar la excepcionalidad de la España musulmana con respecto al resto de los países musulmanes. Entonces, por ejemplo, en la España musulmana, las prescripciones del Islam sobre el vino habrían sido mucho más laxas. Los españoles bebían vino, porque los españoles siempre han bebido vino, evidentemente. Por lo tanto, la prescripción la prescripción coránica contra el vino en España se habría ignorado, digamos, de forma sutil, pero, digamos, constante. Es decir, los españoles musulmanes eran más liberales que los musulmanes en el norte de África o en el Próximo Oriente. El papel de la mujer, por ejemplo, este es otro de los aspectos que también los arabistas y los historiadores españoles empezaron a tratar de resaltar mucho. Bueno, la mujer en la España musulmana había tenido una gran libertad comparada a la libertad que había tenido en otras sociedades, como por ejemplo en Marruecos, en el norte de África, etcétera, etcétera, etcétera. La España musulmana había dado lugar a una civilización excepcional, a una civilización muy avanzada en términos de una gran producción literaria, una gran producción artística, una gran producción científica, en muchos elementos que no estaban presentes en otras sociedades musulmanas. Esto además, esta visión, digamos, de Julián Rivera, que causó una enorme fortuna, permitía también, digamos, separar el Islam español del Islam de Argelia, de Marruecos, etcétera, de todos esos bárbaros que existían en ese momento y con los que nadie quería tener nada que ver. Es decir, de alguna manera el Islam español era algo excepcional, algo que no había existido en ninguna otra latitud, y esto era lo que le daba su consistencia, su especificidad y también su brillantez. Como digo, esta concepción está muy arraigada, pasó a estar muy arraigada y permitió a los arabistas españoles algo que hasta entonces no habían tenido, y es que les convirtió en gente respetable, por así decirlo. Pudieron ser finalmente adaptados al marco académico. Empezaron a crearse un gran número de cátedras universitarias de árabe. Empezó a haber, poco tiempo después, por ejemplo, se fundó la Escuela de Estudios Árabes en Madrid en el año 1932. Es una cosa que se funda en ese momento y que es algo por primera vez en muchos años. Finalmente existe una institución única y exclusivamente dedicada a los estudios árabes en España, y de esta manera, aunque en un número muy pequeño, en un número de gente relativamente pequeño, sin embargo comienzan a tener pues una cierta digamos respetabilidad, como digo, respetabilidad y aceptación académica frente a estas ideas muy retrógradas de que, bueno, esta gente trata de convencernos de que lo moro, lo musulmán es algo importante. Finalmente esta gente había tratado de decir, no, ojo, en España no eran moros, eran musulmanes españoles, eran aceptables, podíamos tener, era gente a la que podíamos, era gente que podía tener, tenía mucho interés, ¿verdad? Esto hizo que los estudios árabes en España, a partir de ese momento, tomaran un perfil decididamente culturalista. Es decir, la historia política del Islam en la península ibérica no tenía mayor interés,
y si lo tenía, y no era particularmente atractiva para los arabistas españoles. Para los arabistas extranjeros sí, pero no para los españoles, porque realmente la única historia política importante era la historia de la Reconquista, es decir, cómo los cristianos habían conseguido finalmente expulsar a los musulmanes. Esa era la única historia interesante, pues la historia de Don Pelayo, de Alfonso VI, el conquistador de Toledo, del Alfonso VIII, el rey de las Navas de Tolosa, Fernando III, que es el rey que conquista Sevilla y Córdoba, de Jaime I, de los reyes católicos. Esta era la historia, digamos, patria, nacional, importante, sustantiva, esencial, la que realmente nos interesaba. La historia de los emires de Córdoba, de los omeyas, de los nazaríes, de los almorávides, de los almohades, no era tampoco demasiado interesante. Pero para los arabistas españoles, por lo tanto, se empezaron a concentrar fundamentalmente en los aspectos culturales. Entonces empezaron, efectivamente, a tratar de resaltar los elementos, digamos, ligados por ejemplo, al esplendor literario. Entonces, por ejemplo, tenemos una gran cantidad, comenzaron a editar gran cantidad de obras de poetas andalusíes. Tenemos una enorme cantidad de poesía andalusí y esta gente empezó a editarla. Comenzaron a editar, por ejemplo, las grandes obras científicas del Islam en la península ibérica, que las hay, tratados de astronomía, de astrología, tratados de agricultura, tratados de matemáticas, una enorme producción científica que se desarrolla en la península ibérica en época andalusí y que esta gente comienza a estudiar. Por supuesto, obras filosóficas, que hay algunas de una gran altura y de un gran interés. Y al mismo tiempo también pues aspectos relativos a la historia del arte, conocimiento de la mezquita de Córdoba, de la Alhambra de Granada, de lugares emblemáticos del pasado andalusí. Es decir, esto fue un poco el principal elemento sobre el que se desarrolló la actividad de los arabistas españoles, como digo, interesados en esta civilización hispanoárabe, distinta, diferenciada, especial, particular, y que no tenía nada que ver con el resto de la historia del Islam en el resto de la península ibérica. Aparece de esta manera una narrativa muy poderosa que los arabistas españoles consiguen poner encima de la mesa y que es una gran aportación la que hacen en este sentido, y en la que empiezan a mostrar que efectivamente Al-Ándalus, es decir, la España musulmana, había sido muy importante en la Edad Media, sobre todo porque gracias a la España musulmana se había conseguido que en la Edad Media en Europa empezaran a ser conocidas obras del pasado clásico. Es decir, Al-Ándalus había sido una especie de puente que había servido para que todo el legado clásico a través del Islam pudiera entrar de nuevo en Europa y antiguas obras filosóficas, científicas, etcétera, de la antigüedad clásica que se habían perdido en la Europa medieval pudieran volver a recuperarse gracias sobre todo al gran movimiento de las traducciones que se produce sobre todo en los siglos XIII y XIV. Es decir, de alguna manera reivindican la importancia de la importancia de Al-Ándalus durante este periodo. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Hay algún? Sí. Escuchándolo, pienso en este doctor que usted conoce, Al-Said, que hizo orientalismo. Claro, él no trabajó en España, pero es como esa construcción de ese otro, exacto, en el caso español, que negando a ese otro, porque el Islam es distinto gracias a que se hispanizó, más o menos sería así, ¿no? Y no sé si así es como exacto. uno mira dentro de esos arabistas, porque claro, Said trabaja sobre todo a los franceses, trabaja sobre todo a los ingleses, y él trabaja siglo XVIII, siglo XIX, y escuchándolo a usted pues me da una idea de esa construcción. No tiene nada que ver ni con el norte de África, ni con lo que llamamos cercano oriente, pero es positivo porque se hispanizó. O sea, es también una negación de lo árabe, es una negación de lo árabe y es como una exaltación de lo hispano. Exacto. Que es más o menos como él trabaja en Inglaterra y Francia, ¿no? Como esa construcción de superioridad de Europa frente al resto del mundo, que como usted estaba haciendo referencia hace un rato, que para esa experiencia colonial del siglo XIX y cómo se va a tomar el mundo por
parte es Francia, Inglaterra, Eso es. etcétera. Sí, sí. Pues, así lo estoy leyendo. Sí, sí. como Eso no lo podía, yo no lo podía decir mejor, como lo ha dicho usted. No, es exactamente eso. Es decir, es la manera efectivamente de tratar de evitar la presencia del otro, digamos que asimilándolo. Es decir, esta es la manera, ¿no? Es exactamente esta la forma. El caso español lo que pasa es que tiene más vueltas, es decir, porque no solamente es una, son muchas vueltas que empiezan a... Porque a partir de ahora todo va a empezar a enredarse mucho. No, y además que se da la presencia árabe y del Islam 8 siglos. Exacto. Entonces, claro, ¿cómo se reconoce, pero cómo establecemos la diferencia en el siglo Eso XIX, es. ¿no? Frente al resto de Europa? Eso es, frente al resto de Europa y frente al resto de los países árabes con los cuales no queremos ser asimilados. Y esto para ellos... Hay un célebre texto de Julián Rivera que dice lo siguiente, dice, evidentemente para conocer el pasado islámico hace falta conocer el árabe, y él decía, a nosotros conocer el árabe, eso lo conoce cualquier africano, cualquier marroquí o cualquier argelino conoce el árabe, pero nosotros utilizamos el árabe para conocer nuestra historia. Es decir, nosotros tenemos este conocimiento porque lo aplicamos a algo sustantivo, que es el conocimiento de la historia nacional. Es decir, y esta es la manera efectivamente de estar completamente desligado de ello. Es muy importante también en ese sentido. Yo soy un gran defensor de que la historia solamente se puede entender desde las perspectivas de cambio, ¿no? Y en el siglo XIX la percepción que se tiene del Islam en este momento, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, es radicalmente distinta a la que tenemos nosotros hoy en día. Es decir, como una civilización atrasada, languideciente, como Turquía el gran enfermo de Europa, como el fatalismo oriental de gente que no tiene ningún control no interesada en ningún tipo de transformación, ni de progreso social, ni técnico, etcétera. Gente que está sometida al despotismo y que ha estado sometida siempre a regímenes tiránicos, que por lo tanto socialmente es muy atrasada, y por lo tanto esta gente no podemos esperar nada bueno de ellos. Es gente que es, digamos, una especie como de ciudadanos del mundo de segunda o de tercera fila, ¿no? Y no queremos ser asimilados a ellos. De alguna manera tenemos que tratar de construir un discurso que permita que el Islam en España tenga otra consideración y lo podamos recuperar para nosotros, ¿no? Entonces esto es muy interesante, ¿no? Porque esto también nos pone un poco a mí esto me interesa muchas veces resaltarlo para poder compararlo con la situación hoy en día, donde el Islam militante es un elemento mucho más, confrontacional que el que se ve en ese momento, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Pero usted lo ha expresado perfectamente. Pero es más, aún hoy en día, Sí. si usted habla con una persona de mi edad que de pronto diga que es medio intelectual, esa persona es que trata de ignorar completamente el pasado musulmán. Claro. Y no le habla de esa parte. Y si usted, que de pronto pudo haber visto parte de la arquitectura de la Andalucía, está admirado con esto, le pregunta y dice, no, lo más bonito es lo románico. O sea, es como si se quisieran quitar una parte linda. No solamente eso. En la próxima lección, una de las cosas que voy a mostrar son unas declaraciones recientes del obispo de Córdoba sobre la mezquita de Córdoba, que bueno, está habiendo muchos problemas con respecto a la mezquita de Córdoba últimamente, y bueno, hablaré de ello el próximo día. Pero el obispo de Córdoba ha declarado recientemente, ha hecho esta declaración: la mezquita es una obra bizantina, es una obra bizantina. Los moros solo pusieron el dinero. Es decir, es de arte bizantino. Es vergonzoso, pero lo ha dicho. Y es el obispo de Córdoba y está puesto en una entrevista que le han hecho. Yo siempre desde mi ignorancia he tenido una pregunta en esa reconquista. Para uno, reconquista es porque el que reconquista es el mismo inicial. Exacto. Pero en España eso sí no es así. Exacto. Sí, desde un punto de vista, digamos, histórico, no se puede hablar de una reconquista, evidentemente, no es imposible.
lo cual no empece para que sí que sea verdad que desde muy temprano, es decir, la primera mención que encontramos a que los cristianos piensan que hay que recuperar un territorio es en una crónica que se escribe a finales del siglo IX, la crónica de Albelda. Y en ese texto, la crónica de Albelda, se dice los musulmanes han ocupado la península ibérica por nuestros pecados y los cristianos combaten día y noche contra ellos hasta lograr su expulsión definitiva. Esta es la primera vez, no se habla de reconquista, pero sí que se habla de una idea de recuperación del territorio, digamos, perdido. Lo que ocurre es que es un programa ideológico, es decir, tenemos que entenderlo como un programa ideológico que fundamenta y legitima a una serie de formaciones políticas desde el norte, ¿no? Pero esto existe desde finales del siglo IX. Esto no es decir, no es una invención de la historiografía, ¿verdad? Pero lo que pasa es que, como usted bien dice, desde un punto de vista histórico estricto, no podemos atribuir, digamos, una ideología de la reconquista a lo largo de 8 siglos, porque las situaciones a lo largo de 8 siglos son muy cambiantes, ¿no? Son muy diferentes. Pero digamos, la concepción existe, y en la Edad Media existe. Esto yo creo que no podemos negarlo. Existe también es decir, los reyes católicos incluso se presentan a sí mismos en el siglo XV como los culminadores de una empresa que se ha desarrollado a lo largo de siglos. Es decir, que es un elemento que está fuertemente imbuido en la ideología, digamos, en la ideología política a lo largo de los siglos en la península, en España. Yo quería decir a propósito de ese problema de la construcción de la historia, ¿no? Claro. Que usted pues hace referencia, porque yo he leído trabajos suyos, y el problema y la historia al servicio de qué, y cómo entonces muchas de estas construcciones, ¿qué es lo que buscan? La construcción de esa, para el caso de España, de la historia de España, pero una historia de España donde se invisibiliza el protagonismo de los árabes, que es parte de la historia de España. Exacto. Es que pues afortunadamente historiadores como usted que han cambiado eso en la historiografía española en el siglo XX, XXI, ¿no? Pero de todas maneras está muy arraigado. Está muy arraigado. Porque, por ejemplo, cuando yo estudié historia, yo soy historiadora, pues hablaban de la reconquista, sí. Que lo que pasa es que más adelante, pues uno ya en el ejercicio de la profesión, pues se da cuenta que son construcciones, y yo creo que eso es parte, y no solamente para el caso de España, Francia, Alemania, para la historia nuestra también, la historia al servicio de. Eso es. Y ahí es el papel, la responsabilidad de los historiadores. A mí personalmente una de las cosas, sin embargo, que últimamente trato de darle más vueltas es esas construcciones, lo indelebles que son, es decir, cuán necesarias son, ¿no? Y cómo como dice usted, cómo existen por todas partes. Porque, por supuesto, también, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en el islamismo radical, hay una construcción histórica también muy importante. Es decir, y cómo esto es algo que yo antes era mucho más ingenuo y pensaba que la historia, digamos, científica, por así decirlo, acabaría siendo aceptada por la gente, por su propio peso, etcétera, y me he dado cuenta de que no es así. Esto los historiadores no somos capaces de acabar con ello. Y entonces no sé si es un problema nuestro, si es un problema de la historia, si es un problema del mundo en el que vivimos, pero las narraciones son muy persistentes y no se acaba con ellas, por mucho que uno intente. El próximo día yo hablaré de alguna experiencia personal que tengo sobre ello, y es muy difícil, no podemos, no se acaba. No sé. Y esto es algo que debería hacernos reflexionar, ¿no? Un poco sobre nuestra labor, ¿no? sobre lo que hacemos. Y bueno, es un tema, para mí es apasionante, ¿no? Pero no sé cómo, curiosamente los historiadores no nos lo solemos plantear. Y esto es algo que deberíamos planteárnoslo, creo que cada vez con más fuerza. Pero bueno, como digo, estas narraciones, estas narrativas articulan muchas cosas, ¿no? Articulan muchas percepciones políticas, muchas autorrepresentaciones, y son mucho más fuertes de lo que pensamos.
no sé, yo me quedo sorprendido muchas veces cuando en los periódicos en España hay cuestiones sobre esto, sobre estos temas de los que estoy hablando. El número de comentarios de gente que después escribe en internet es de 300, 400, 500. La gente se vuelve completamente, bueno, iba a decir loca. Bueno, es que se vuelven locos y empiezan unas discusiones tremendas y se insultan entre ellos y se llaman entre ellos y se dicen de todo. Tú no sabes nada, léete esto, tú no te lo has leído, tú no sabes que los romanos, que no sé qué. Y es algo, es muy curioso, porque eso quiere decir que es muy visceral, ¿no? Que la gente lo entiende como algo. Y esto es algo a lo que no hemos dedicado suficiente atención, o por lo menos yo no me lo sé explicar del todo, ¿no? Me gustaría que alguien me lo explicara mejor de lo que hemos conseguido hacerlo hasta ahora, ¿no? Bueno, precisamente en estas narrativas y precisamente en esto que estoy diciendo, para hacer las cosas un poco más complejas, en esta historia de la España, parece como que hemos llegado ya al final, pero en realidad no hemos llegado al final, estamos solamente en el principio. Finalmente los arabistas españoles han encontrado su lugar bajo el sol, han conseguido que la disciplina sea aceptada, han conseguido que no les tomen por chiflados, han conseguido, bueno, que tengan una cierta proyección. Y es en ese momento en el que aparecen figuras muy importantes. Como he dicho, no quería tampoco hablar muchos nombres, pero hay una figura que me interesa mucho, que es la de este arabista español, que es Miguel Asín Palacios, que es un hombre que vive nace en 1871 y muere en 1944, y es discípulo de Julián Rivera, precisamente del anterior arabista que yo les mencionaba anteriormente. Y es uno de los grandes arabistas españoles. Además, yo he tenido la suerte de dirigir recientemente una tesis sobre este personaje, sobre Asín Palacios, que ha desarrollado mi alumna, una egipcia, una estudiante egipcia extraordinariamente brillante, Inas Ali, que ha hecho una tesis, a mi modo de ver, magnífica sobre este personaje, sobre Asín Palacios. Y porque es un personaje muy interesante, muy contradictorio. Van a ver ustedes lo contradictorio que es este hombre. Asín Palacios nace en Zaragoza y desde muy pronto se ordena sacerdote. Se ordena sacerdote. Y lo cual no le impidió, sin embargo, sentirse muy atraído por el estudio del Islam y por los estudios árabes, y a partir de ahí dedica una extensísima labor para estudiar el pensamiento musulmán y su relación con el cristianismo. Es uno de los grandes nombres que surgen sobre este tema, ¿no? Sobre el estudio del pensamiento musulmán y la relación con el cristianismo. Asín Palacios era no solamente un sacerdote, era muy conservador, era una persona muy, muy conservadora, y está convencido, en este momento, está convencido de la importancia que tiene el neoescolasticismo. Es una adalid de que la escolástica realmente puede servir para solucionar los problemas del mundo contemporáneo, un mundo en el que él y su generación han visto crecer pues el marxismo, el positivismo, corrientes de pensamiento que él considera contrarias a la fe católica, que erosionan la fe católica, y él, sin embargo, emprende una fortísima cruzada en favor de revitalizar el escolasticismo, pensando que puede ofrecer importantes contribuciones para la resolución de los problemas del mundo contemporáneo. Y es en este contexto, como digo, de un sacerdote muy conservador, convencido de que la neoescolástica puede ser una respuesta para el mundo actual, siguiendo las enseñanzas del Papa en ese momento, del Papa León XIII, quiero recordar. Y es en ese momento en el que Asín Palacios y en el que está estudiando el pensamiento de los teólogos musulmanes, de los pensadores musulmanes, y es en el momento en que él descubre algo que para él es muy importante. Hace un grandísimo descubrimiento, en su opinión. Y este descubrimiento consiste en lo siguiente, y es que él, cuando lee la obra de los teólogos árabes, cuando estudia el pensamiento árabe, encuentra conceptos que él también está encontrando en las obras de los teólogos cristianos de la Edad Media. Es decir,
se da cuenta, o él piensa, que puede rastrear en las obras del pensamiento árabe musulmán conceptos, aspectos, desarrollos, fundamentos filosóficos que va a encontrar después en las obras de la escolástica. Y que además él piensa que esos pensamientos de los teólogos, pensadores musulmanes y filósofos musulmanes no se encontraban, no aparecían con ellos, sino que estos teólogos musulmanes los habían tomado del pasado clásico y también de los pensadores cristianos, tempranos, de la primera época, de los padres de la Iglesia. Por lo tanto, empieza a pensar algo que para él es un descubrimiento verdaderamente excepcional. Y él empieza a ver que en la historia del pensamiento humano no existe la originalidad. Y él con unos fuertes fundamentos teóricos, esto no es algo que él piense de una manera, caprichosa, mucho menos, sino que él estudia mucha antropología, estudia mucha historia de las ideas, realmente está muy al día en muchos de estos aspectos. Él considera que a lo largo de la historia del pensamiento, las ideas, como digo, no han surgido por generación espontánea, sino que van transitando de una civilización a otra y se van transmitiendo a través de unos canales que no siempre es posible conocer, pero que claramente la presencia en distintas civilizaciones claramente indica que ha habido una influencia recíproca. Es decir, él llega a la conclusión de que si A se parece a B es porque ha habido un elemento común que está transitando a lo largo de todas estas civilizaciones. Y esto es algo que le deja verdaderamente sorprendido, porque empieza a pensar que no existe tal cosa como la generación espontánea, el pensamiento original, sino que lo que está ocurriendo es que hay una serie de verdades esenciales que existen prácticamente desde la época clásica y de la cual encontramos muestras en el pensamiento musulmán y encontramos muestras después en el pensamiento cristiano y ha llegado incluso a nuestros días. Por lo tanto, se trata de verdades, son cosas que son verdades, podemos demostrar científicamente que estamos hablando de verdades absolutas. Es decir, los aspectos del escolasticismo estaban ya implícitos en autores musulmanes, en filósofos musulmanes, y estaban ya implícitos en la filosofía clásica. Esto para él es un descubrimiento sensacional. Y es un descubrimiento en el que le hace pensar, por ejemplo, pues que, la mística, por ejemplo. Bueno, pues los místicos cristianos que conocemos, por ejemplo San Juan de la Cruz, tienen unos antecedentes en los místicos musulmanes. Y a su vez los místicos musulmanes se inspiran en los antiguos místicos o en aspectos del cristianismo primitivo oriental. Es decir, ha habido una continuidad a lo largo de todo este periodo de tiempo. Es decir, desde el primer cristianismo aparecen ideas, conceptos y formas de entender la religiosidad que traspasan el ámbito del cristianismo y acaban siendo incorporados al bagaje musulmán. Y de esta forma, en la historia de las ideas, nada se crea, sino que se está constantemente reelaborando de una manera, desde distintos puntos de vista. Esto para Asín Palacios, como digo, es algo que le guía a lo largo de toda su existencia. Hay muchísimos, como ya les digo, hay muchos ejemplos que podríamos poner de los que podríamos hablar, en todos ellos, pero no quiero extenderme. Pero, por ejemplo, hay uno que curiosamente es muy interesante, que es el que publica, está aquí, es precisamente el que lanza en este libro, una de sus obras más famosas. Por ejemplo, es la influencia musulmana, es posiblemente uno de sus libros más famosos y quizá uno de los que más se han reivindicado últimamente, porque parece ser que tiene algunos elementos que son verdad, que se pueden comprobar. Asín Palacios creyó que en la Divina Comedia de Dante existía una influencia musulmana. De esta manera, él pensaba que en todo el relato de la Divina Comedia está inspirado en una serie de relatos de origen musulmán que hablaban del viaje nocturno o mirage del profeta hacia los cielos. Estos relatos, que son
están muy extendidos en el mundo musulmán y describen este viaje del profeta hacia los cielos. Esta idea que lanzó en este libro, que creó una gran polémica, esta idea encontró cierto respaldo años más tarde, en los años 40, cuando se descubrió los manuscritos de una obra titulada La Escala de Mahoma, originariamente en árabe, pero que había sido traducida al castellano por el judío Abraham al-Fakin a mediados del siglo XIII, y en el que se habla de cómo Mahoma había ascendido efectivamente a los cielos y cómo había podido también ver los castigos del infierno. Y parece ser que Dante llegó a conocer algún manuscrito de esta obra de La Escala de Mahoma. Es decir, que Asín Palacios, dentro de sus ideas, algunas de ellas realmente acabaron siendo bastante acertadas, por lo menos. Otras quizá ya no tanto. Como digo, otro de los aspectos en los que también tiene una gran influencia es en el desarrollo de la mística. Y por ejemplo, una de las obras una de sus obras más famosas es el famoso El Islam cristianizado, en el que trata de ver cómo efectivamente los místicos musulmanes tienen influencias por parte del Islam del cristianismo primitivo. Bueno, este es este hombre, Asín Palacios, en muy complejo, ¿verdad? Este mundo muy complejo, ¿no? Un hombre conservador, neoescolástico, que cree encontrar esta especie de continuidad a lo largo de los tiempos en la historia del pensamiento, ¿no? Y en cómo las ideas van transmitiéndose de un sitio a otro. Me interesa hablar de Asín Palacios desde el punto de vista como arabista, pero me interesa también hablar de Asín Palacios desde una perspectiva también muy curiosa, y es en su limitada, pero muy significativa a mi modo de ver, proyección como hombre político, porque tuvo también una cierta proyección como hombre político. De hecho, después de la Guerra Civil, Asín Palacios fue el primer vicepresidente de la institución en la que yo trabajo, que es el CSIC, y fue el primer vicepresidente de esa institución, por lo tanto siempre me ha interesado mucho su figura. Durante la Guerra Civil, Asín Palacios, que era un personaje muy conservador, como os he dicho antes, militó abiertamente en el lado franquista. Es decir, fue un fuerte partidario de la causa del general Franco y apoyó activamente la rebelión militar. Y cuando acabó la guerra, Asín Palacios escribió un tratado, una obra, un artículo que es este. No sé si lo quieran a ver, qué es lo que el artículo, que es para mí una de las cosas interesantes que muestra cómo el arabismo, las proyecciones que tienen las cosas que hacemos nosotros los historiadores, ¿no? Y este artículo se titulaba ¿Por qué lucharon a nuestro lado los musulmanes marroquíes? Es un artículo que fue publicado en la Universidad Central en el año 1940, es decir, acababa nada más terminar la Guerra Civil. Asín Palacios, que siempre se había dedicado a cuestiones, digamos, académicas, digamos, muy eruditas, etcétera, a estas cosas del Islam cristianizado, las obras, en fin, obras muy especializadas, de repente da este paso y habla en un artículo de lo que acaba de ocurrir en España, de la Guerra Civil. En esta Guerra Civil en España, una de las cosas más sobresalientes había sido uno de los aspectos más llamativos, es que la rebelión del general Franco, que es una rebelión que se dio a sí mismo el nombre de cruzada, que se dio a sí mismo el nombre de una rebelión realizada en pro o en nombre de los valores cristianos, de la patria, etcétera, contó desde el primer momento con un fortísimo apoyo de musulmanes, de tropas de origen marroquí reclutadas en el norte de África. Fueron tropas que fueron fundamentales en el comienzo de la guerra, fueron muy muy importantes, estamos hablando de unas 60 o 70.000 tropas, y estas tropas permitieron al general Franco, le permitieron realizar importantes avances en su marcha sobre Madrid.
Estas tropas habían sido, el general Franco, como muchos militares golpistas, había sido lo que se llamaba en España un general africanista, es decir, había combatido en el norte de Marruecos contra las rebeliones que se habían producido frente al dominio colonial español, y de hecho el general Franco muchas veces decía Marruecos me hizo, es decir, yo me hice en Marruecos. Toda su carrera militar la había realizado en Marruecos, donde durante el primer tercio del siglo XX se habían producido diversas rebeliones muy duras, muy sangrientas, muy complejas contra el dominio colonial español. Y fueron rebeliones aplastadas por España con una enorme crueldad, y fueron rebeliones que consolidaron el dominio colonial de España en la zona. España, como muchas otras potencias coloniales, reclutó soldados indígenas para su propio ejército, y estos soldados indígenas, que habían sido reclutados por los militares españoles, como digo, fueron fundamentales en los primeros momentos de la Guerra Civil. Estas tropas indígenas se transportaron a la península ibérica y participaron activamente a lo largo de la Guerra Civil. La presencia de este ejército colonial, de este ejército, digamos, marroquí, entre las tropas rebeldes, fue algo que creó enormes controversias. Desde el lado republicano se decía que Franco no había tenido ninguna vergüenza en lanzar de nuevo a los marroquíes contra España, como había ocurrido en el año 711. Es decir, los republicanos achacaban al general Franco el estar lanzando contra España lo mismo que habían hecho lo mismo que había ocurrido en el año 711. Y había también muchos partidarios del general Franco que no entendían por qué Franco había reclutado tropas musulmanas, que además se habían conducido durante la guerra se habían conducido con una enorme crueldad, todo hay que decirlo. Había mucha incomprensión al respecto. Algunos autores, digamos, partidarios de la rebelión, decían que no acababan de entender demasiado bien cómo era posible que estos musulmanes, contra los cuales España había estado luchando siempre, de repente volvían a territorio español y estaban siendo utilizados para luchar contra otros españoles. Esto provocó, como digo, una enorme controversia. Y Miguel Asín Palacios se vio, como uno de los grandes arabistas del momento, una de las figuras más respetadas del momento, se vio forzado a escribir este artículo. ¿Por qué habían luchado los musulmanes marroquíes a nuestro lado? ¿Cuál era la explicación que daba Miguel Asín Palacios a por qué habían luchado los musulmanes marroquíes? Bueno, la explicación que daba Miguel Asín Palacios era muy interesante. Venía a decir: los musulmanes marroquíes han luchado al lado del general Franco porque, como existe la identidad entre las ideas del Islam y las ideas del cristianismo, existe una identidad esencial entre ambas, tanto musulmanes como cristianos han reaccionado frente al materialismo encarnado por la República y por el comunismo. Es decir, tanto musulmanes como cristianos han estado luchando codo a codo, juntamente, para tratar de acabar con el comunismo en España y en el resto de Europa. Es decir, han reaccionado de la misma manera, porque como en última instancia se trata de religiones que son muy similares, en última instancia, en los dos casos, se está produciendo esta reacción frente al ateísmo materialista. Esto es muy interesante porque de nuevo volvemos a ver cómo el pasado se vuelve a imbricar de nuevo con el presente. Es decir, cómo de repente este Al-Ándalus, que es una cosa que está ahí enterrada en sus mezquitas, en su Alhambra de Granada, etcétera, vuelve otra vez a tener un peso muy importante en el presente. Y Asín Palacios acababa su artículo rememorando o citando una frase del general Franco que había pronunciado en una locución radiofónica, en la que el general Franco decía que el movimiento que él había iniciado trataba de volver a los valores tradicionales de España, de la España medieval, época en la que él decía, en la que según el general Franco, España había tenido bajo la tutela
tolerante de la Iglesia Católica había permitido la aparición de mezquitas y sinagogas en su suelo. Es decir, de repente este discurso, digamos, que habían establecido los arabistas españoles, conoce una vuelta de tuerca más y trata de reivindicar la acción colonial española y la presencia de estas tropas marroquíes en España. De repente la trata de incorporar, digamos que asimilándolos nuevamente, ya no desde el punto de vista artístico, literario, sino incluso desde el punto de vista, digamos, religioso. Es decir, ya son nuestros, somos nosotros, de una forma u otra. Ahora, eso sí, tutelados por nosotros, porque, como ocurría en la época medieval, en la España medieval, había mezquitas y había sinagogas bajo la tutela tolerante de la Iglesia Católica. Bueno, este elemento, esta manera de encarar las cosas sobre Al-Ándalus en este momento, pues es un poco la que va a seguir. Y es un poco, estos son soldados, estas tropas marroquíes que pueden ver aquí en esta imagen. Y esta es, por ejemplo, este es el general Franco, el general Franco en su coche descubierto, rodeado por lo que se llamó la Guardia Mora. La Guardia Mora siempre, hasta la muerte de Franco, siempre le custodiaba. Era como una especie de guardia pretoriana que para todos los que habían conocido la guerra civil era un recordatorio, digamos, bastante subliminal de la brutalidad que podía ejercer el régimen. Tengan en cuenta que estas gentes fueron reclutadas con la típica violencia colonial y fueron gente que, digamos, fueron empleadas como carne de cañón, evidentemente los pobres, pero que se condujeron con una enorme violencia y una enorme crueldad. Es decir, esto también es bastante bien conocido. Y por lo tanto esta imagen del general Franco rodeado por la Guardia Mora de repente era un buen recordatorio para todo el mundo de la brutalidad potencial que podía tener el régimen. Bueno, todavía no hemos acabado. Es decir, pueden pensar ustedes que hemos terminado, pero todavía no hemos acabado, porque todavía la cosa va a dar más vueltas. Y va a dar una vuelta, digamos que bastante imprevista, porque después de la guerra civil, el gran trauma de la guerra civil, como el gran trauma de la pérdida del 98, crea una enorme reflexión de nuevo sobre qué es lo que ha ido mal en España, qué es lo que ha ocurrido, por qué hemos acabado como hemos terminado. Y de nuevo la historia medieval va a adquirir un nuevo protagonismo en esta época, sobre todo en el exilio español, de la mano de dos grandes historiadores, de dos grandes figuras del medievalismo español, que van a protagonizar una polémica muy encendida precisamente sobre el carácter de la nación española. Y aquí me gustaría que me siguieran con mucho interés, porque hay una cosa que me interesa particularmente de toda esta explicación, que es tratar de demostrar cómo las narraciones históricas de las que antes hablábamos pueden ser tomadas o pueden ser utilizadas con distintos objetivos dependiendo de quién las está utilizando y en qué contexto las esté utilizando. Y esto es, digamos, lo que querría subrayar en esta última parte, ¿no?, de mi intervención. Porque por esto ahora esta parte para mí es bastante crucial, porque ya les digo, todo esto es un poquito enrevesado, pero van a ver ustedes como de repente vamos a ver los mismos discursos y las mismas narrativas, pero tomadas desde otro punto de vista. La gran polémica que tiene lugar en la historiografía española después de la Guerra Civil tiene lugar, como digo, entre dos exiliados, entre dos figuras exiliadas. La primera de ellas es Claudio Sánchez Albornoz y la segunda de ellas es Américo Castro. Claudio Sánchez Albornoz es un medievalista español que había ocupado puestos políticos bajo la República, que después de la victoria del general Franco se exilió en Argentina, vivió en Buenos Aires y solamente regresó a España al final de sus días, siendo ya muy mayor, y murió ya en España en el año 1984. Hay algunas anécdotas que señalan cómo poco antes, todavía en el año 70, una vez tuvo que volver a España en los años 70, todavía vivía Franco y tuvo que hacer escala en el aeropuerto de Barajas y
pidió que se le pusiera una silla de ruedas para no pisar suelo español mientras Franco siguiera viviendo. Entonces, es decir, realmente tenía esta fortísima convicción antifranquista y, sin embargo, era un historiador muy nacionalista, tremendamente nacionalista, un republicano, digamos, muy conservador y muy tradicionalista también. Él estaba convencido de que existía una esencia española prácticamente desde la prehistoria, es decir, que el Homo hispanus había existido desde la prehistoria hasta nuestros días. Y en este sentido es interesante cómo él readapta o readopta las ideas de los arabistas españoles para hablar del Islam español, el Islam, digamos, de los españoles, ¿no? Esta idea, de nuevo, pues vuelve a retomar todas estas ideas de las que hablábamos antes y retrata una Edad Media en la que musulmanes españoles y cristianos españoles se combaten entre ellos en una especie de prefiguración de lo que va a ser la guerra civil, ¿no? Es decir, hay dos bandos españoles con distintas ideologías. Y en esta polémica y en esta idea va a rechazar radicalmente las ideas de otro exiliado español que había sido compañero suyo antes de la guerra, Américo Castro. Creo que tengo una fotografía de él aquí. Américo Castro, que también después de la guerra había abandonado España y en lugar de irse, y esto es importante, en lugar de irse a Sudamérica, se fue a Estados Unidos, se fue a Princeton, donde acabó siendo profesor. Y Américo Castro, después de la guerra, elabora una interpretación de la historia de España bastante peculiar, en la que dice que no es verdad esto que dice Sánchez Albornoz, no es verdad que exista un Homo Hispanicus desde la prehistoria y que realmente España solamente se forma a partir del momento de la invasión musulmana y que solamente con la conquista musulmana empieza a crearse lo que él denomina una moradura vital. Américo Castro tiene un lenguaje a veces un poco rebuscado, esa moradura vital que es una confluencia de muchas y distintas culturas que acaban cristalizando en España. España realmente, su origen es una especie de síntesis entre judaísmo, cristianismo e islam, que es a lo que él da un nombre que ya venía siendo utilizado, y de hecho Asín Palacios lo utiliza, un nombre que es convivencia. La gente en la península ibérica, en la Edad Media, digamos, judíos, cristianos y musulmanes convivían de una forma pacífica y aceptándose los unos a los otros. Este concepto de convivencia es muy importante, por lo que voy a decir un poco más adelante. Esta convivencia entre judíos, musulmanes y cristianos, sin embargo, se había acabado rompiendo por la creciente intolerancia por parte de los cristianos a partir de la Baja Edad Media española. Y esa creciente intolerancia que Américo Castro consideraba como la época del conflicto, a partir de la Baja Edad Media, había acabado generando una sociedad culturalmente homogénea y que había expulsado tanto a los judíos como a los musulmanes y había acabado creando una sociedad excluyente, exclusiva, que había acabado con la heterogeneidad inicial que había tenido el carácter hispano. Yo creo que cuando uno lee a Américo Castro, uno puede ver y, uno ve cómo resuenan las ideas de un exiliado que ha tenido que partir de España en ese momento, que se ha visto excluido, que de alguna manera ha tenido la misma experiencia que él piensa que han sufrido en la Edad Media cristianos y musulmanes. Judíos y musulmanes que han tenido también que abandonar el país un poco por las mismas causas por las que él ha tenido que influir. Y entonces se opera una cosa que es muy curiosa, y es que esta idea de convivencia de judíos, cristianos y musulmanes viviendo de manera, pacífica y tolerante en la España medieval, acaba, teniendo un carácter muy distinto al que empleaba el general Franco y el amigo Asín Palacios. Es decir, acaba adoptando un carácter liberal e integrador. Frente a esta narrativa que había servido para justificar la presencia de musulmanes marroquíes en la guerra civil, encontramos de repente esta narrativa que se trasplanta a un
a una ideología liberal e integradora, radicalmente distinta o muy diferente de la que se había establecido, en la propia España. La idea de Américo Castro de convivencia va a encontrar una enorme popularidad en Estados Unidos. Su libro se traduce al inglés, es uno de los pocos libros españoles de historia desde la Edad Media española que se han traducido al inglés. Prácticamente lo que escribimos los medievalistas españoles, los ingleses, los anglosajones casi nunca lo traducen, pero a Américo Castro se le traduce, y en una sociedad como es la sociedad americana, extraordinariamente preocupada por las cuestiones del multiculturalismo y por las cuestiones de los contactos entre distintas comunidades, va a encontrar una enorme popularidad. Van a ser muchos los departamentos donde se va a empezar a hablar, en los departamentos de estudios medievales, de estudios culturales, incluso en antropología, o incluso, por supuesto, en departamentos de Islam, etcétera, en Estados Unidos, donde este término convivencia empieza a causar mucha fortuna. La gente empieza a hablar de convivencia, y además lo hablan utilizando el vocablo español, porque en inglés no existe una palabra que se pueda utilizar como convivencia, no hay una palabra, living together, pero living together no es exactamente convivencia. Y de esta manera el español que ha dado al mundo pues palabras como guerrillero, etcétera, gazpacho, toros, etcétera, da también esta palabra que es convivencia, que es esta palabra que de repente empieza a popularizarse no solamente en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, sino también en Alemania, en Francia, etcétera, donde se empieza a hacer hincapié en esta idea en esta idea de la Edad Media como una época de tolerancia entre distintas religiones, etc. Y entonces, es en este marco, en estas ideas, en el que ocurre el 11 de septiembre. El 11 de septiembre del año 2001, cuando tiene lugar el ataque contra las Torres Gemelas, en esta convivencia. Y ahí me voy a detener porque les voy a pedir a ustedes que vengan a la próxima conferencia donde hablaremos sobre el Islam en la historia del Andalus en la época contemporánea, y no voy a continuar. Y voy a hablar ahora de otra cosa distinta. Pero quiero dejarlo ahí para asegurarme o para intentar que ustedes vengan el próximo día, porque hablaremos de eso, pero ya el próximo día en otra cuestión. Sí, perdón. Como turista usted va a la Torre de la Calahorra en Córdoba. ¿Perdón? Como turista. Sí. Vamos a la Torre de la Calahorra en Córdoba. Sí, sí. Y allá nos encontramos con la convivencia de las tres culturas. Claro. ¿Qué tan cierto fue? Bueno, es que eso es lo que hablaremos del próximo día. Pero en esta historia en la que estamos hablando, nada es lo que parece. Y simplemente le voy a adelantar un pequeño matiz sobre esta. La Calahorra en Córdoba está financiada por una fundación presidida por un filósofo francés que ha muerto ya, pero cuando se pone en marcha eso, este filósofo se llama Roger Garaudy. Roger Garaudy es una persona muy curiosa, fue una persona muy curiosa, que comenzó siendo marxista en sus años jóvenes, después pasó al cristianismo y finalmente se convirtió al Islam. Sí. Fue considerado por Muammar el Gaddafi, fue recibido varias veces por todos los grandes estadistas árabes, y uno de ellos fue Muammar el Gaddafi, que dijo que era el filósofo más importante desde la época de Platón, y es Roger Garaudy y su fundación la que está detrás de toda la cuestión de Calahorra. Pero eso, por lo tanto, lo hablaremos el próximo día, porque, como digo, esta es una historia que es como una cebolla con muchas capas muy distintas, como puede usted ver. Pero eso lo vemos el próximo día, si les parece a ustedes bien. ¿Hay alguna otra pregunta sobre esto? Porque sí. Bueno, yo quería preguntar acerca de
digamos, de la relación de esta emergencia de historiadores españoles en el siglo XIX, porque el siglo XIX también es el siglo en el que se profesionaliza la historia, digamos en cabeza en Alemania con Ranke o en Francia con Langlois y Signoux. Si existió algún diálogo, alguna herencia de los planteamientos de estos tres historiadores a Julián Rivera o a Miguel Asín, de los planteamientos de cómo tratar la historia y para quién se trabaja la historia. Sí, bueno, esa es una pregunta muy interesante. Sí que la hay. Es decir, bueno, en España los inicios de la profesión de historiador son bastante laxos, no empiezan realmente hasta la creación de las universidades y a partir sobre todo de las reformas educativas de la segunda mitad, sobre todo del último cuarto del siglo XIX, ¿no? Es un tema que todavía está bastante por estudiar, ¿no? La creación de la Universidad Española es curioso, pero eso no está bien estudiado. Pero muchos de los primeros arabistas son gente, por ejemplo, Pascual de Gallangos es un hombre básicamente que él viene de una familia bastante adinerada, es un gentilhombre que se dedica, por ejemplo, a estudiar el pasado islámico. Francisco de Codera, que es otro historiador importante, ya consigue efectivamente una cátedra. La mayor parte de esta gente, como se dedica simplemente a editar fuentes, a tratar de traducirlas, a tratar de crear córpora, realmente no se plantean unas grandes cuestiones metodológicas. Para ellos lo importante es simplemente que hay unos manuscritos que tienen que ser editados, que hay una serie de restos que tienen que ser localizados. Ellos no son gente más bien de gabinete, es gente más bien no están introducidas en los grandes debates teóricos. El primero que realmente lo está es Miguel Asín Palacios. Él sí que lo hace. Miguel Asín Palacios sí que está en contacto con las grandes corrientes de la antropología, con las grandes corrientes del culturalismo alemán, de la historia del Kulturgeschichte alemán. Este hombre sí, este ya empieza. Pero hasta ese momento los arabistas españoles bastante tienen, los pobres, con intentar sacar adelante sus manuscritos, etcétera, porque, como digo, aparte de la incomprensión general, tengan también en cuenta que exige un conocimiento muy especializado, es decir, tienen que leer muy bien el árabe, es gente que le dedica un enorme esfuerzo y luego además tienen que conseguir poner en pie, por ejemplo, algo tan aparentemente baladí, pero importante como un servicio de publicaciones que puedan, por ejemplo, publicar cosas en árabe. En España no se había publicado en árabe nunca se había prácticamente publicado en árabe y por lo tanto tienen que conseguir imprentas y esta gente está totalmente inmersa en eso, ¿verdad? Es decir, por lo tanto es desde un periodo, digamos, de relativa amateurismo, por así decirlo, hasta un campo mucho más profesionalizado que es a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Pero como digo, ese periodo yo he podido rastrear la parte ideológica, digamos, la parte cómo tratan de vincularse ideológicamente a ello, ¿no? Lo que ya no he sido capaz, porque no soy especialista en ese periodo, es cómo surge toda la cuestión de la universidad y todo eso. Y sobre la parte ya más teórica, como digo, esta gente está bastante desligada de lo que son las grandes... Ellos no se consideran a sí mismos como historiadores, sino más bien como filólogos, como arabistas, como gente que no tienen unas grandes pretensiones teóricas, ¿no? Se ven a sí mismos más como los salvadores de un cierto legado, ¿no? que está ahí, ¿no? ¿Respondes a la pregunta? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, por lo tanto, como digo, dejo el tema de convivencia, lo dejo ahí para que podamos, digamos, enlazar con lo que será la siguiente lección, que sería en nuestros días, ¿no? Es decir, que es una de las que tenemos preparadas aquí, es decir, cómo Al-Ándalus, que, como digo, hemos podido ver desde sus inicios prácticamente inexistentes, cómo ha ido creciendo relativamente, sin embargo, acaba siendo objeto de esta polémica en torno a al ser y el carácter de España, que en un principio es una polémica nacionalista española y que, sin embargo, por un azar del destino, realmente, yo creo, acaba teniendo una repercusión internacional. Y, como digo, en los últimos 30 años, en los últimos 30 años, pero particularmente a lo largo del siglo XXI, está tomando un carácter muy distinto al que había tenido hasta ese momento. Y esto es lo que veremos en la próxima
sesión. Hay otra polémica, quizá no tan importante, pero bueno, sí que quería señalarla porque les puede ser interesante para ustedes, por lo menos retomando un poco esta última pregunta, y es en la época franquista hay otra polémica, o digamos dentro de la historiografía, que bueno, voy a hacer mención a ella de una forma muy rápida, que es una polémica que enfrenta también a lo que son historiadores frente a filólogos arabistas. En esa polémica enfrenta precisamente a Claudio Sánchez Albornoz, este historiador medievalista que hace investigaciones sobre instituciones medievales europeas, es un gran conocedor del feudalismo, etcétera, 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 que sin embargo para sus trabajos le interesa mucho o quiere o pretende utilizar las fuentes árabes y se encuentra con que muchas de esas fuentes no le son accesibles porque no están traducidas, porque no están editadas o porque no están bien o no están a su alcance. Y esto en España, y esto crea en ese momento una fuerte polémica por parte de los arabistas que, afean a los historiadores medievalistas que les traten un poco como sus traductores, ¿no? Es una polémica que todavía hoy en día colea un poco, que es esta idea de, arabismo frente al medievalismo, los estudios árabes como distintos a los estudios medievales, que hoy en día estamos tratando de solucionar un poco, nos estamos intentando por todos los medios impedir, estamos intentando integrar mejor los estudios medievales y los estudios árabes, pero que ha tenido bastantes consecuencias y bueno, si quieren o si les interesa lo puedo ampliar esto un poco más, pero es un tema que a mí personalmente me interesa, pero no es particularmente importante, pero sí que quiero señalar, ¿no? esta distancia que a veces ha producido entre lo que es el arabismo, por un lado, que tiene unas pautas y unas cátedras propias, unos departamentos propios, porque la historia del Al-Ándalus no está muy claro dónde se puede integrar, y el medievalismo español, que sigue siendo todavía reinos cristianos, etcétera, etcétera. Bueno, y nos queda ya la última parada. Y es que hemos visto el Islam, el Islam y la presencia de los árabes, eliminada, la hemos visto reivindicada, la hemos visto después cómo ha sido adaptada al discurso nacionalista español, cómo el otro ha sido incorporado para tratar de hacer lo propio. Hemos visto cómo también el otro o el Islam ha sido interiorizado hasta el punto de ser utilizado dentro de lo que es la tragedia española a lo largo del siglo XX, y hemos visto finalmente al Islam o a la presencia del Islam en la península ibérica utilizado para tratar de explicar la tragedia española del siglo XX también, ¿no? Si no utilizado para explicar, sí por lo menos utilizado para tratar de ver precedentes medievales, ¿no? en lo ocurrido en España. Pues si ustedes pensaban que habían visto todo o que hemos visto todo, nos falta ya el último capítulo. Y el último capítulo es una cosa inesperada. Y es que hay otra tendencia diferente, que es que los árabes no invadieron nunca la península ibérica. Es decir, los árabes no han invadido España. No han invadido España. No hubo invasión en el año 711. Bueno, esto les puede parecer a ustedes que es una cosa absurda, y a mí me parece que es absurdo, pero es una cosa que tiene en este momento una cierta vigencia, y hay muchas personas con las que ustedes pueden hablar, e incluso algunos respetables catedráticos y profesores de universidad que defienden con absoluta y total seriedad que los árabes nunca invadieron la península ibérica. Bueno, esto tiene su origen. ¿Cómo ocurre esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, esto tiene su origen en una obra aparecida en los años 60 de un amateur, un antiguo falangista, cuyo nombre era Ignacio de Olagüe, quien escribe en los años 60. Es un hombre que se dedica fundamentalmente a negocios, como digo, ha sido falangista en el primer franquismo, luego se ha dedicado a negocios, es un hombre que tiene ciertos negocios familiares, pero que sin embargo es un hombre que se interesa mucho por la historia.
y escribe una densa monografía, un estudio, titulado Los árabes nunca han invadido España. Y lo escribe primero en francés. Y consigue publicarlo en Francia, nada menos que bajo la patrocinio de nada menos que de ese historiador francés que yo personalmente creo que ha estado siempre muy sobrevalorado, que es Ferdinand Braudel. Y Ferdinand Braudel, que es mi opinión, yo sé que esto es una pequeña herejía, pero mucha gente me puede expulsar del país por decir esto, yo creo que es un historiador sobrevaloradísimo, pero bueno. Pero Ferdinand Braudel no tiene otra mejor cosa en su vida que hacer, nada más que decir que esto le parece interesantísimo, lo que dice este señor, que como digo, es un amateur. Y este señor, pues dice, su idea viene a ser la siguiente: ¿cómo es posible que en el año 711 los árabes vengan desde Arabia a lomo de camello, atravesando todo Egipto, todo el norte de África, y lleguen a la península ibérica? Es materialmente imposible. No se ha producido una invasión de los árabes. Las fuentes que tenemos son tardías, las fuentes que hablan de esto árabes son tardías, y realmente están manipuladas. Aquí ha habido una manipulación de unas proporciones gigantescas. Y esta manipulación ha escondido algo que es totalmente, que ha escondido el hecho histórico real. Y el hecho histórico real es que en el año 711 lo que hay es una guerra entre dos facciones visigodas, una guerra civil entre dos facciones visigodas, una de carácter arriano y otra de carácter católico, a resultas de la cual la de carácter arriano acaba prevaleciendo, y solamente por medio de una aculturación se habría ido produciendo la arabización de la península ibérica y la islamización, siempre muy superficiales. Es decir, no habría habido un aporte árabe, no habrían llegado los árabes en el año 711, sino que habría sido una cosa hispana. Y todo lo que conocemos de la mezquita, de la Alhambra y todo eso, habría sido resultado de una aculturización a lo largo del Mediterráneo. Es decir, el Mediterráneo, ese mar, digamos, de contactos, de cruces, etcétera, habría permitido la arabización de la península ibérica sin ningún tipo de conquista, sin ningún tipo de violencia, sino que habría sido, como digo, una cosa completamente pacífica. Es decir, Olago es un nacionalista español, evidentemente, y con eso lo que trata, evidentemente, es de negar que haya habido cualquier aportación árabe o norteafricana en la historia de España. Es decir, que la historia de España se ha mantenido como hispana desde el principio de los tiempos, prácticamente con los romanos y los visigodos, y que el resto pues prácticamente ha permanecido esencialmente igual a lo largo de los siglos. Bueno, esta es una teoría completamente absurda, a nadie en su momento le hace demasiado caso. Hay algún historiador que señala que esto es una barbaridad, porque hay bastantes pruebas de que los árabes efectivamente sí que invadieron la península ibérica en el año 711, pero la idea ha continuado, digamos, estando presente de una forma más o menos abierta a lo largo del tiempo. Y de repente surgen dos cosas recientemente que son importantes. La primera, en España empieza a haber un cierto número de musulmanes convertidos. Es decir, en los últimos años en España se han producido dos fenómenos. Por un lado, la llegada de la inmigración, gente procedente del norte de África que han generado una importante comunidad en la península ibérica musulmana, pero también se han producido un cierto número importante de conversiones, de personas que, digamos, se han convertido al Islam, son conversos españoles, musulmanes españoles recientemente convertidos. Este es un aspecto nuevo, y el siguiente aspecto nuevo que también se produce en los últimos años es Internet. Internet, como ustedes saben, pues es un gran repositorio donde hay una gran cantidad de teorías conspirativas, de cuestiones de búsqueda de lo novedoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otro elemento también, y es el de, como he tratado de poner en claro a lo largo de todo este tiempo, la historiografía española y en realidad en general España y Portugal también,
tienen un cierto problema a la hora de encajar todo esto, ¿no? Todo esto del Islam y todo esto, tratar de encajarlo en la historia de España, y a veces lo hacen a martillazos. Y algunos historiadores pues han visto que esta idea pues no estaba del todo tan mal. Es decir, que no era una mala idea pensar que realmente pues no se había producido una conquista, y que realmente lo que se había producido era una aculturación. Y algunos historiadores han empezado, digamos, todo esto ha acabado dando un cierto pábulo a esta idea. ¿Por qué? En primer lugar, los musulmanes españoles, los conversos, ¿por qué consideran que esta idea puede ser interesante? Porque, digamos, como existe una gran polémica con respecto al Islam en nuestros días, como una religión violenta, como una religión asociada a la Guerra Santa, etcétera, digamos, una de las maneras de tratar de oponerse a esta idea es decir, no, el Islam es una religión de paz, es una religión pacífica, y la prueba es que aquí no llegaron los musulmanes, digamos, combatiendo, sino que llegaron pacíficamente. Es decir, el Islam no llegó a la península ibérica por medio de una guerra, por medio de la violencia, sino que llegó, digamos, como fruto de aculturación, de relaciones pacíficas, etcétera. Y eso para los musulmanes españoles conversos es maravilloso, es como música celestial, ¿no? Por lo tanto, vemos, fíjense ustedes, ¿no?, como una idea que la lanza un amateur falangista completamente bastante ignorante en general, pero una ocurrencia que tiene este buen hombre, de repente acaba siendo asumida por estos musulmanes españoles, que de esta manera tratan de justificar que el Islam es una religión de paz. Es decir, de un extremo pasamos al otro. En Internet, como he dicho antes, pues hay una gran cantidad de teorías conspirativas, y lo que más les gusta en determinados foros de Internet es hablar de los historiadores oficialistas que nos ocultan la verdad, porque la verdad no es esa, la verdad es lo que es completamente falsa, la historia oficial nos ha tratado de vender algo que no es real, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, esto a la gente le pone, le gusta mucho, ¿no? De repente poder demostrar un conocimiento, digamos, que se sale de lo oficial, que se sale de lo conocido, que se sale de lo trillado, y de repente poder afirmar categóricamente no, los árabes nunca invadieron la península ibérica. Esto es algo que, digamos, da cierto prestigio, poder tener un conocimiento, digamos, diferente al que se suele manifestar. Y en tercer lugar, para la historiografía, o para ciertos sectores de la historiografía española, como digo, la idea de una invasión o de una conquista por parte de árabes y norteafricanos siempre ha provocado un cierto rechazo, ¿no? Siempre ha creado una cierta incomodidad. Y esta teoría completamente absurda de Ignacio de Olagüe, pues les ha venido bastante bien, ¿no? Porque trataba de explicar algo que ellos piensan que no se puede explicar. Por supuesto, la teoría de Ignacio de Olagüe no tiene ni pies ni cabeza, es totalmente falsa, es totalmente una barbaridad. Sabemos que llegan los árabes, sabemos que llegan las poblaciones bereberes en el año 711 y en un número muy importante. Pero ha sido necesario que un colega mío, Alejandro García San Juan, haya tenido que escribir un libro tratando de demostrar cómo, digamos, esta teoría es totalmente disparatada. Pero la última vuelta de rosca de esta enloquecida idea es de un profesor de la Universidad de Sevilla, su nombre es Emilio González Ferrín, quien trata un poco de seguir esta misma idea de un continuum de las ideas, de un continuum en el Mediterráneo, de influencias, ideas compartidas, etcétera, que se habían transmitido por medio de intercambios no violentos. González Ferrín trata de esta manera de crear una persuasión o una especie de continuidad en el pensamiento, y nada mejor para ello que tratar de negar o de llegar a negar la propia conquista árabe. Y el propio Roger Garaudy también se ha apuntado a esta idea de que no había habido una conquista por parte de los árabes en el año 711. Bueno, este es el último capítulo. Esperemos que, como digo, mi colega Alejandro García San Juan acaba de realizar un magnífico libro en el que pone de relieve lo absurdo y disparatado que es pensar que los árabes no llegaron en el año 711, pero
puedo decirles que si ustedes entran en foros de internet y ponen y teclean los árabes no conquistaron Al-Ándalus, no conquistaron España, se encontrarán múltiples foros, múltiples blogs, múltiples entradas con esta postura negacionista que se sigue manteniendo contra viento y marea. Yo traté de publicar una pequeña pieza en un blog del País que se llama, en el que planteaba bueno, que esto era una barbaridad, que la gente no debería decir estas cosas, que, bueno, que hay muchas evidencias, que tenemos monedas del año 716 escritas en árabe, que tenemos esqueletos de personas con ADNs que claramente confirman la presencia de poblaciones foráneas, que tenemos fuentes muy cercanas que nos están narrando la llegada de los árabes, que tenemos papiros, en fin. Tenemos todo tipo de evidencias que claramente confirman que los árabes sí que conquistaron Al-Ándalus en el año 711, y pese a todo lo que dije y tratar de, en fin, de poner encima de la mesa un cierto sentido común, recibí como 300 comentarios, la mitad de los cuales eran totalmente enardecidos y poco menos que llamándome ignorante y absolutamente una especie como de, y en algunos casos, como una especie de representante de la ultraderecha por tratar de decir que los árabes habían conquistado violentamente la península ibérica, cosa que por otra parte pues es la realidad. Pero bueno, con esto lo que trato no me quejo, porque esto va con el sueldo, no pasa nada, pero con esto lo que trato de decir, y trato un poco de poner de relieve, es cómo incluso en nuestros días, hoy en día, con todas las posibilidades de conocimiento que tenemos, con el gran avance que hemos desarrollado y que pondré mañana sobre encima de la mesa, sobre el conocimiento de Al-Ándalus que tenemos, que realmente es impresionante en las cosas que conocemos sobre esta sociedad, sin embargo, las narrativas siguen estando ahí, siguen siendo muy perdurables, y cómo son extraordinariamente versátiles y pueden ser adaptándose de muy diversas maneras dependiendo de quién las utiliza y para qué las utiliza y en qué medio se desenvuelve. Y bueno, esta es la sesión y está abierta a preguntas, etc. Quiero saber si hay estudios o investigaciones alrededor de la influencia árabe en la alimentación. Sí. Y en todos los hábitos y costumbres de la alimentación. Sí, hay bastantes. Tenemos los últimos años se está produciendo mucho. Hay muchos aspectos. En primer lugar, bueno, hay una cosa evidente, son tratados de cocina. Tenemos tratados de cocina árabes que han llegado a nuestros días. Hay algunos bastante interesantes. En segundo lugar, una de las cosas sobre las que más hay una gente que trabaja sobre, por ejemplo, plantas, cultivos y agricultura en Al-Ándalus, que nos están dando gran cantidad de informaciones sobre esto. Hay muchos tratados de botánica, por ejemplo, andalusíes, que han sido editados y traducidos en los últimos años, y ahí hay gran cantidad de informaciones. Y en los últimos años, otro de los temas que cada vez tiene mayor interés es que los arqueólogos están haciendo dos cosas. Primero, en las excavaciones están recuperando la tierra para tratar de encontrar semillas dentro de la tierra, hacen lo que llaman las flotaciones, y cada vez más empieza a ser posible encontrar las semillas que aparecen en los restos en las excavaciones arqueológicas, y cada vez más se están pudiendo identificar. Y la otra cuestión en la que están cada vez más, en la que hay cada vez más investigación, es en el tema de los huesos de animales que aparecen en las excavaciones. Y entonces una de las cosas que se está viendo con claridad cada vez más evidente, hablaré mañana de ello también, es por ejemplo la desaparición del cerdo en los yacimientos islámicos. Es decir, tenemos cerdo en época romana, en época visigoda, y de repente con la llegada del Islam el cerdo desaparece prácticamente por completo en las excavaciones arqueológicas. Es decir, las prohibiciones alimentarias claramente están surtiendo efecto, ¿verdad? Entonces sí, le interesa, hay ciertos temas se está empezando a estudiar cada vez más. La introducción del azúcar, por ejemplo, las cuestiones de la repostería, todas estas cosas, la alimentación, por ejemplo, el uso de las legumbres, etcétera, y la introducción de cultivos nuevos, ¿no? Pues muchísimas gracias.
y los esperamos mañana a las 4 de la tarde